Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Una de las características de la política venezolana en los últimos años ha sido el que todas aquellas personas que pasan por un cargo público sufren un enorme descrédito y pierden mucha popularidad al terminar el ejercicio de ese cargo. Una de las excepciones más interesantes que hay a esa regla es la de nuestro invitado de esta noche, Enrique Salas Romer. El gobernador Salas Romer no solamente volvió a ganar las elecciones en Carabobo, sino que al final de su periodo experimentaba una popularidad mucho más alta que la que tenía al principio. Quienes viven en el estado Carabobo saben por qué es así, porque indudablemente las condiciones de vida en Carabobo han mejorado mucho. Y quienes no, poco a poco han ido conociendo esa experiencia. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque este fenómeno está teniendo un impacto en las precandidaturas presidenciales, en donde vemos cómo la gente se va alejando cada vez más de los partidos políticos y quienes surgen con opción, de acuerdo a las encuestas, son personas no militantes en partidos políticos. El caso de Irene Sáez, el caso del gobernador Salas Romer, el caso curioso de Claudio Fermín, que está en esa especie de filo de la navaja, tratando de seguir siendo Acción Democratista, pero de no decirlo muy duro porque piensa que eso lo puede golpear en las encuestas. El caso del comandante Hugo Chávez, en fin, hay indudablemente en el país un deseo de buscar experiencias nuevas. En una entrevista muy interesante publicada ayer en el diario El Universal, Gustavo Tarre sorpresivamente descarta la candidatura de Eduardo Fernández, diciendo que ha pasado su tiempo. Insiste mucho, y creo que en eso tiene mucha razón, en que el país tampoco se puede tirar al vacío y debe buscar gente con mérito propio. En ese sentido, pues tú eres una opción muy importante y muy valedera. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a buscar una candidatura de partido? ¿Vas a buscar una candidatura independiente? Marcel, yo creo que, primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar de regreso en Radio Caracas Televisión. Yo creo que a la reunión que celebró Copey en la Colonia Tovar, en cierta forma, abrió un espacio para la participación de independientes y de gente de partido, que constituye una muestra más de hasta qué punto el ingenio logra o puede salvar escollos que parecían insalvables, ¿no? En Copey se planteaba un antagonismo muy grande entre el partidismo puro y el pragmatismo que llevaba a algunos dirigentes a optar por cualquier candidatura siempre que trajera votos. Y la conclusión, al menos hasta donde yo percibo la intención, es invitar a todo aquel que tenga alguna comunidad ideológica con Copey para que pueda participar libremente. Ahora, entonces, el problema se le plantea a los otros, ¿no? Los que querían contarse adentro y los que no quieren contarse porque se sienten más allá del bien y del mal. Yo he mantenido siempre, no sé si lo sabes, pero yo llegué a contarme en una primaria del MAS, y la gané, sin ser miembro del MAS, en Carabobo, antes de mi segunda elección, porque había personas dentro del MAS que pensaban que yo era la mejor opción. Yo pienso que el que quiere gobernar un pueblo, al menos en esta época, no debe temerle al pueblo. La mejor manera de validar una candidatura es en un escenario abierto, y en ese sentido yo creo que Copey debe ser felicitado, y yo te diría que en condiciones, por supuesto que a mí no me van a invitar, supongo yo, a participar en el escenario de Acción Democrática. ¿Por qué no? Bueno, entre otras cosas porque le he ganado Acción Democrática con el voto de muchos adecos que creyeron en mí. Pero si el escenario se presentara para que las personas pudiesen medirse en distintos escenarios, yo creo que sería ideal. Claro, en las naciones más avanzadas, y también esto responde a una lógica elemental, se plantean las primarias simultáneas de las distintas organizaciones políticas. En el caso de Estados Unidos son dos nada más, porque la idea no es plantearle a la gente dos partidos, sino dos posiciones, dos plataformas, que la gente vote por un candidato, pero también por una idea.
no sería muy lógico participar en contiendas de elementos rivales. Pero hago el ejemplo, traigo a colación este ejemplo porque considero que hay que tener la voluntad de contarse, ¿no? Hay que entender que el único referente válido de una democracia es el pueblo mismo, y quien le tiene miedo al pueblo, te repito, mejor que no vaya a la guerra. ¿Y eso refiriéndose a quién lo dice? Bueno, a quien sea, mira, las contiendas electorales son muy bravas. Hay personas que tratan de aparecer más independientes de lo que son, y hay otras que pretenden ser más partidistas de lo que realmente son, porque son posicionamientos estratégicos. Yo creo que hay que sincerar un poco las cosas. Los independientes, la sociedad civil, la gente de partido, todos somos venezolanos. Y porque somos venezolanos, yo estoy convencido de que vamos a triunfar. Ahora, tú decías hace un momento, refiriéndote al caso americano, que había dos opciones. Y básicamente así es en todas las grandes democracias del mundo. Si vemos el caso de la democracia inglesa, el caso de la democracia española, la democracia francesa, son países en donde se enfrentan dos maneras fundamentales de enfrentar la sociedad. Generalmente una más paternalista, más proteccionista, más socialista, otra más abierta, más liberal, más competitiva. En el caso de Venezuela está ocurriendo un fenómeno curioso. De ser una sociedad dominada por dos grandes partidos, y si vemos los resultados de las elecciones de 1988, donde Carlos Andrés Pérez saca 4 millones y pico de votos, y Eduardo Fernández 3 millones y pico de votos, entre esas dos opciones estaba el 90% de la gente del país, que además fueron a votar, no como en las últimas elecciones que hubo tanta abstención, sino gente que, o sea, todos los venezolanos fueron a votar, o casi todos, y en su inmensa mayoría escogieron dos opciones. De ahí para acá hemos visto a Copey dividirse, o sea, por una parte está el Copey tradicional, bueno, ya no sé cuál es el tradicional, está Copey, y por otra parte está Convergencia. Y dentro de Copey vemos ciertas tendencias al fraccionamiento, se observan todavía. Acción Democrática vemos también dividida, la Acción Democrática tradicional y otra, estos grupos que se han ido con el presidente Pérez. Y dentro de la Acción Democrática tradicional también vemos este forcejeo entre los más tradicionales y el caso de Claudio Fermín, por ejemplo. La causa R ya está dividida, el MAS está prácticamente dividido, sino de derecho, pues indudablemente el ánimo que los llevó a todos a luchar juntos, pues ya desapareció. Los golpistas de febrero del 92 están divididos también. Entonces lo que vemos es un fraccionamiento creciente. La gente va menos a votar, y encima de que la gente va menos a votar se siente menos identificada con los partidos, y como consecuencia de eso los partidos empiezan a experimentar una serie de convulsiones internas que los llevan a este fraccionamiento. De manera que da la impresión de que en las próximas elecciones van a participar 10, 12, 15 grupos con opción. Por eso se habla mucho hoy en día, como toda sociedad democrática tiene esa tendencia pues a agruparse como en dos bandos, a que se produzcan grandes coaliciones. ¿Qué crees tú de eso? ¿Cuáles crees tú que podrían ser esas grandes coaliciones y cómo te ubicarías tú dentro de ellas? La pregunta es muy interesante, Marcel. Yo observo la realidad nacional como quien juega a las cartas, ¿no? Ya terminó una partida y las cartas están todas regadas. Y ahora hace falta apilarlas, volverlas a barajar y servir un juego nuevo. Todo eso es auspicioso, que viene un nuevo momento para nuestro país. Por otra parte, las fracturas no han sido dolorosas. Caldera se separó de Copey y no luchó por los signos de Copey. Carlos Andrés Pérez fue excluido de Acción Democrática y inmediatamente formó una organización sin mayores aspavientos. Andrés Velázquez un buen día se levantó y dijo: ya yo no tengo nada en común con los demás y me separo. Algo similar está ocurriendo en el MAS. Pareciera que los distintos sectores prefieren deslindarse en lugar de luchar por la unidad de la organización. De allí lo interesante de la experiencia de la Colonia Tovar, porque es como la apertura a una renovación de los liderazgos sin que se produzca el trauma que supondría mantener posiciones contrapuestas, ¿no? Dejando que el pueblo sea el referente, en definitiva. Ahora, yo sí creo que hay dos posiciones básicas en el país. Hay un país que quedó atrás,
pero que algunos o muchos consideran que aún está vigente. El país centralizado, el país en el cual el poder político reside en las cúpulas, pero un poder político que no solamente tiene que ver con la elección del Congreso, sino también con la elección del Poder Judicial, con la determinación de quienes cuentan los votos, con la elección del presidente de la República, con el manejo de las cárceles. En fin, que es un poder omnímodo que pretende penetrar y actúa todos los espacios de la sociedad civil y actúa con un ánimo, yo diría muy parecido al de un ejército invasor. Actuación o actitud que podía haber sido válida hace 40 años, cuando era muy frágil la experiencia democrática, pero que hoy ante un país mucho más complejo, mucho más organizado, con una sociedad civil mucho mejor articulada, luce anacrónico. Y hay otro país que es esencialmente descentralizador, es globalizador, tiene muy en cuenta la dignidad del ciudadano y que más moderno, ¿no? Y ese país está emergiendo y de allí va a surgir una nueva posición. Ahora, yo observo que esa nueva posición es mayoritaria. La única interrogante que existe es en cuanto a la fuerza relativa que pueden tener los distintos partidos políticos. Hay gente que dice, no, Acción Democrática se mantiene sólida. Eso no es verdad. Acción Democrática va a sufrir lo que supone la separación de Pérez, sobre todo en algunas regiones del país. Pero es que Acción Democrática no ha definido la candidatura presidencial y ya Fermín comienza a amenazar, porque en el momento en que sea obligada la organización a definir sus candidaturas, si no en un plan formal, en un plano afectivo, en un plano interno, esa organización también se va a fragmentar. Yo no creo, por ejemplo, Marcel, que ningún gobernador o ningún alcalde de Venezuela votaría por mí, enfrentaría una candidatura mía, porque saben que yo creo en la descentralización, una descentralización bien entendida, una descentralización con criterio nacional, y en consecuencia se verán favorecidos por mi estilo de gobernar, como ocurrió en Carabobo y sigue ocurriendo en Carabobo. No hay oposición, a veces una oposición formal de algunos alcaldes que necesitan ganar puntos en sus propias organizaciones y hacen un saludo a la bandera, pero se sienten contentos porque están consubstanciados con la labor del gobierno regional. Ese nuevo mundo establece una clara diferencia entre los dos bandos. La línea de batalla realmente está allí, entre un país que ya no quiere ser parasitario, que ya no quiere ser tributario de la riqueza petrolera, que quiere que las fuerzas emerjan del pueblo y del trabajo, y que desea hurgar, descubrir nuevos horizontes. Creo que los partidos de masa, creo que Gustavo Tarre tocaba algo así sin ir tan a fondo en la materia sobre la recomposición de los partidos, o que va a haber nuevos tipos de partidos. Los partidos de masa fueron consecuencia de la revolución industrial, la masificación de la gente en las ciudades, pero hoy que quedó atrás la revolución industrial, cuando nos estamos internando en la revolución de las comunicaciones, cuando las empresas cada vez están más tecnificadas y contratan menos personal, cuando la empresa, por las facilidades que nos otorga la computación, son cada vez más pequeñas, tiene que surgir un nuevo tipo de organización. Y yo me atrevo, para terminar esta explicación, a plantear lo siguiente: quedó atrás la época de la libertad, la igualdad y la confraternidad, preceptos que promovió la Revolución Francesa, y está surgiendo un nuevo país cuyos planteamientos básicos yo diría que son dignidad, solidaridad y respeto al ciudadano. Es una gran diferencia, y estos son realmente, creo yo, los dos bandos que se plantearán en el fondo de las cosas en el momento en que la batalla, porque esta es la campaña en términos militares, en el momento que la batalla llegue y haya que desenfundar los sables. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que completaras la respuesta a la pregunta. Ya veo que Irene Sáenz está teniendo un efecto muy interesante sobre la política venezolana, que es la indefinición permanente, o sea, la respuesta que no contesta la pregunta, es muy simpático, muy amable, muy cordial, pero que no va
al fondo del asunto. Y eso aparentemente funciona muy bien porque es una manera de no generar antagonismos ni enfrentamientos. Pero el país necesita definiciones también. Entonces, al regreso quisiera que precisáramos un poco, ya tú has definido cuáles crees que van a ser esos dos bloques, como en Venezuela si está vigente una fuerza centralizadora, no sé cómo llamarla, muy interventora, muy fiscalista, muy clientelar todavía, y están presentes otras fuerzas que abogan por una mayor descentralización, por una mayor apertura. Pero ¿cuáles son esas fuerzas? ¿Dónde están? ¿Y quiénes van a liderarlas dentro de nada? Porque las elecciones ya, el proceso electoral ya está comenzando y el país necesita una definición. Y luego, ¿cuál va a ser tu papel en eso? Ya regresamos. Hace un momento comentábamos cómo a medida que el abstencionismo ha venido creciendo y que los ciudadanos se han ido como alejando del quehacer político, esto ha tenido un impacto en el mundo político que se ha manifestado en el fraccionamiento, esa atomización de partidos, la división en el socialcristianismo, la división en la socialdemocracia, la división en la causa R, la división en el MAS, la división en el golpismo. Este fraccionamiento creciente ha provocado una acometida, digamos, de los viejos intereses centralistas, paternalistas, populistas, proteccionistas. Y vemos que hay una serie de enfrentamientos en muchos planos. Tú definías cómo los viejos ideales de la Revolución Francesa estaban siendo superados y eran reemplazados por nuevos ideales, donde la dignidad, la solidaridad contaban más que los viejos paradigmas. Ahora, concretamente en el caso venezolano, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Marcel, la lucha que hemos descrito está ocurriendo hacia adentro de las organizaciones partidistas también. En mayor o menor grado está presente allí. Hay el estilo clientelar y el estilo, digamos, más participativo que reflejan los nuevos tiempos. De allí la idea del barajo, ¿no? De que se están barajando las cartas. Uno no sabe realmente hacia dónde se van a mover las distintas organizaciones políticas o los componentes de esas organizaciones políticas. Lo que en otra época era un esprit de corps, un sentido de lealtad y de conformidad con una determinada organización política, hoy es fluido. Tú ves pactos, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un pacto de partidos completamente contrapuestos para bajar a Fermín cuando era alcalde de Caracas. En este momento el gobierno de Carabobo ha anunciado que hay un pacto para comenzar a utilizar la Contraloría General de la República para generar algún tipo de descontento en torno o de dudas en torno a la gestión que se está realizando, y de hecho el informe del Contralor por primera vez en 7 años contiene alguna referencia a Carabobo. De modo que hay intentos de reagrupamiento que van más allá de las banderas partidistas en cuanto a quienes quieren mantener el estilo ese intervencionista, clientelar, y también, ¿por qué no?, va a surgir un reagrupamiento en torno a esta nueva forma de hacer política. Si eso lo van a poder encarnar los partidos que hoy en día conocemos o no, lo tendrá que determinar el propio proceso electoral. De allí mi referencia a lo interesante de la reunión de COPEI en la Colonia Tovar, donde parece despejar la duda llevando el referéndum, de hecho, a la población misma, para que sea el pueblo mismo quien defina a quién será el candidato. Sin embargo, COPEI debe tener presente, y creo que en una declaración del senador Edgar Flores hoy lo percibo, de que eso no puede ser un consenso copellano, sino que tiene que ser un consenso social cristiano, y más que social cristiano tiene que ser un consenso nacional que incluya muchos factores de poder. ¿Qué rol va a jugar una persona tan valiosa como Andrés Velázquez? Por allí he leído artículos muy interesantes de Diego Bautista Urbaneja. Hay gente como Carlos Blanco dando opiniones bien interesantes en los medios de comunicación social, y cada uno de ellos está ubicado en posiciones totalmente diferentes y sin embargo coinciden
como también coinciden con factores dentro del MAS, en una línea de acción que se va a expresar sin duda alguna en una solidaridad afectiva hacia una tendencia u a otra, y que va a transmitirse hacia abajo y provocar una definición posterior. Ahora, en cuanto a mí se refiere, te tengo que ser franco. Yo estoy dispuesto a medirme en cualquier escenario propicio, cualquier escenario abierto, cualquier escenario digno, transparente, pero yo no puedo esperar a que los partidos tomen una decisión. El país tiene demasiados problemas. ¿Cómo vamos a decirle al país mañana, si llegamos a la presidencia de la República? No, chicos, como yo no sabía que yo iba a ser candidato, pues yo no me preparé. Y por eso estoy viajando, estableciendo fuerzas de tarea, estudiándolos con mucho cuidado y con gente especializada los problemas de la frontera venezolana, estudiando problemas, diríamos, microeconómicos, como el problema de los paperos, concentrados en gran parte en una población merideña que se llama Pueblo Llano, o estudiando el problema de los horticultores o de los productores de leche, o el problema de la agroindustria, que lo conozco más de cerca por ser Carabobo un estado eminentemente industrial. Pero hay que ir estudiando el problema que atraviesa el país, porque Venezuela no anda buscando un candidato, ni siquiera un presidente, Marcel. Para abrirle las puertas al nuevo siglo, el país está como reclamando un gran presidente. Y un gran presidente en la época que estamos viviendo no puede ser simplemente una persona que trabaje sola, porque no hay en una sociedad tan compleja ninguna persona que tenga la capacidad para saberlo todo y transformar una nación. Tienes que saber orquestar voluntades, ayudar a que se articule la sociedad civil, comprometer a mucha gente con el futuro del país, ser capaz de apuntar a metas de grandeza para que la nación, sintiendo que hay un futuro, de que sí es posible, que sí podemos, porque somos venezolanos, como sí pudimos hace 200 años cuando liberamos a media América, se una en torno a una plataforma lo suficientemente sencilla para que pueda ser compartida por muchos, pero lo suficientemente firme para que sea capaz de producir una transformación en corto plazo. Pero fíjate, nosotros tenemos años hablando de la necesidad de hacer, por ejemplo, un gran esfuerzo en materia educativa. Pero ha sido de la boca para afuera, porque cuando uno ve cómo se elaboran los presupuestos de educación, ve que no tiene nada que ver con eso. Cuando uno ve cómo se seleccionan los muchachos que pueden acceder a la universidad, no tiene nada que ver con eso. Entonces, muchas veces proclamamos estos paradigmas, estas grandes ideas, pero después no hay manera de concretarlas. Todos dicen la educación es lo primero, lo más importante, es lo fundamental, pero después no hacen nada para que eso se haga realidad. Tenemos otro ejemplo, el caso de la reforma de la ley del trabajo. Desde hace mucho tiempo el país se ha venido dando cuenta que la legislación laboral que tiene es inicua y de que no solamente no cumple con los objetivos fundamentales que debe cumplir toda legislación laboral, sino que perjudica causas fundamentales como son la creación de nuevos empleos, la productividad, etc. Por fin se ponen de acuerdo el gobierno en ese doble papel extraño que tiene que jugar de árbitro, dicen ellos, y de ser el primer empleador del país. Además, el empleador más insincero de todo, porque es el que no tiene reservas de prestaciones, ni paga intereses sobre las prestaciones, ni cumple la mayoría de las disposiciones de la ley del trabajo. Pero bueno, por fin se pusieron de acuerdo con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los patronos, y ahí está el Congreso dándole largas al asunto y enredándolo y complicándolo y dificultándolo, y pasan los meses y pasan los años y cada día en Venezuela se genera menos empleo, la productividad ha venido cayendo, el salario real de los trabajadores se ha deteriorado monstruosamente y no pasa nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esas grandes causas se conviertan en realidad? Marcel, yo creo que hay una enfermedad perniciosa que se llama el partidismo clientelar, que está afectando todavía algunas esferas importantes del poder en Venezuela, entre ellas la esfera de la educación. Y no solamente el partidismo clientelar encarnado en las organizaciones que normalmente conocemos, hay también una política extraña y perversa que ha invadido nuestras universidades y que permite, por ejemplo, que los hijos de profesores y los hijos de trabajadores y de obreros, aun cuando tengan bajas calificaciones, tienen preferencia sobre muchachos mejor preparados que vienen
de afuera de la universidad, lo que permite que tengamos 10 veces más personal no académico que lo que normalmente existe en otras universidades del mundo, o que impide que el Ministerio de Educación sea modificado de raíz para que en forma muy rápida, mucho más rápida de lo que viene ocurriendo, se modifique. Nosotros tenemos experiencias extraordinarias en Carabobo. El puerto de Puerto Cabello, tú lo conoces bien, 180 trabajadores hoy en día, es todo lo que tenemos, cuando antes habían 5.300. El puerto es 5 veces más eficiente, ya no maneja el 60%, sino el 77% de la carga nacional, según estima para este año. Los costos de flete han bajado muchísimo, eso ha beneficiado a nuestra industria, a nuestra agricultura, a nuestra capacidad de exportar, y esa reducción de empleo en Carabobo, en Puerto Cabello, ha permitido generar decenas de miles de empleos en Carabobo y en los 14 estados que son servidos por el puerto. En el caso de la salud, el gobierno nacional nos debe 40.000 millones de bolívares, y aún así se mantienen funcionando en muy buenas condiciones los hospitales. Los médicos son admitidos exclusivamente en razón a sus méritos. Ni siquiera el gobernador tiene el derecho de pedir que se salte esa lista. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que no hubo huelga en Carabobo, no hubo huelga, pero hay una comisión investigadora del Senado de la República, la Comisión de Salud, que va esta semana a Carabobo precisamente a descubrir los graves defectos que tiene la salud, claro, porque son personas movidas por intereses clientelares que todavía tienen una gran vigencia en Caracas. Ahora, el ministro Cárdenas ha hecho un gran esfuerzo, ya se están instalando, nosotros habíamos comenzado en Carabobo hace 4 o 5 años con el reciclaje de los maestros de las escuelas estadales, la incorporación de las comunidades, moviéndonos hacia una autonomía cada vez mayor de las unidades educativas. Y con el programa que se ha adoptado, comienzan a aparecer programas pilotos de una gran vigencia, Marcela, aún en las zonas, ya en Carabobo, menciono Carabobo porque es lo que más conozco, ¿no? Pero ya en Mérida ya conocíamos las escuelas experimentales. En Carabobo hay 25 y pronto van a ser 100 escuelas en las cuales hay computación, en las cuales los niños reciben 2 comidas diarias, donde los muchachitos su evolución es medida no solamente por su avance intelectual, sino también su peso físico y su estatura, en donde hay una incorporación directa de la comunidad y donde habrá autonomía desde el punto de vista administrativo para los directores, de manera que sí estamos avanzando, aunque lentamente. Y en cuanto a la reforma de la ley del trabajo, y incluso otra reforma que es aún más urgente, que es la reforma de la ley del seguro social, para que se convierta realmente en un seguro, pero el trabajador pueda concurrir a cualquier ente hospitalario. La información que tengo de ayer de abogados que están trabajando en ambas leyes es que aparentemente la cosa va bien y que va a salir leyes muy mejoradas. Lo que ocurre es que vamos muy lento, y a veces me acuerdo de lo que decía Mahatma Gandhi, cuando angustiado le decía a los hindúes que aceleraran la liberación, la independencia de la India. Le decía, tenemos que apurarnos porque el pueblo va adelante. Y esa angustia la sentimos mucho, porque aun cuando tú ves que el país va avanzando y que esta descomposición política va abriendo como brecha para que se pueda ir descubriendo nuevos espacios y cubriendo nuevos territorios, el paso nos parece a veces que es demasiado lento, demasiado mediatizado, porque los factores de poder todavía oponen resistencia. De allí mi planteamiento. Si yo soy en definitiva candidato a la presidencia de la República, y ciertamente me estoy preparando para ello, yo quiero ganar con un 60% de los votos, porque hay que tener una fuerza parlamentaria en sintonía con el gobierno nacional que permita adelantar este proceso con la mayor celeridad posible. Vamos a cumplir unos compromisos. Sin embargo, quería hacer una reflexión antes para que sirva de introducción a la próxima parte del programa. Aquí la gente se queja de que vamos muy despacio en la modernización del país. Y los políticos contestan que hay que ir poco a poco, que hay que pensar las cosas bien. Pero yo creo que quien tiene razón es la gente. Porque si nosotros comparamos a Venezuela con otros países que hace 20, 30 o 40 años
estaban muchísimo más atrasados que Venezuela. Nos damos cuenta que hoy en día esos países nos superan de una manera abrumadora en términos de riqueza del país, a pesar de que no tienen petróleo como tenemos nosotros, ni tienen hierro, ni tienen aluminio, ni ninguna de esas cosas que nosotros tenemos. En términos de ingreso real de los trabajadores de esos países ganan muchísimo más que los venezolanos. Y hace 40 años ganaban una fracción de lo que ganaban los venezolanos. Y ese no sería el problema si no fuera por dos comentarios que ya tú has hecho esta noche. Y es cómo reaccionan los dinosaurios, por usar un término que se ha ido poniendo de moda en el argot político. Y es que te echan encima a la Contraloría General de la República, o que te echan encima a la Policía Técnica Judicial, o que te echan encima un juececito de esos que controlan por control remoto, o si te abren una investigación en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede el país defenderse de esas cosas? De ese poder que han ido adquiriendo esos señores feudales que dominan todo el escenario político, judicial, electoral, legislativo del país. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos cómo, a pesar del deseo de modernización que hay en la mayoría de la población y del rechazo a la forma como se han venido haciendo las cosas en la mayoría pues, de los entes que constituyen el Estado en los últimos años, cosa que se refleja en el abstencionismo creciente que hay y en este fraccionamiento de partidos y organizaciones políticas. Sin embargo, esas viejas fuerzas tradicionales tienen mucho poder. Uno lo ve, por ejemplo, la forma como se escoge el Consejo Supremo Electoral, la forma como se escogen los jueces, la forma como se escoge el Congreso Nacional, la forma como se escogen los embajadores, los cónsules, la forma como se escogen los notarios y los registradores. Uno ve que hay un gran poder superior al de los señores feudales, superior al de muchos dictadores, que sigue operando. Y cada vez que aparecen figuras nuevas en la política, al principio son tolerados, pero en cuanto esas fuerzas empiezan a entrar en sintonía con la gente, empiezan a producirse las reacciones. Tú comentaste una que era la Contraloría General de la República, luego comentaste otra que era una investigación del Senado, y todos sabemos, porque lo hemos vivido en Venezuela, cómo el Consejo Supremo Electoral también tiene ese poder de manipulación, de intervención, como los jueces, los registradores, los notarios, a diario se ven ejemplos de eso. De manera que, ¿cómo puede el país defenderse de eso? Yo estoy convencido, Marcel, que o lo hacemos por las buenas o alguien lo hará por las malas. Me siento optimista porque he visto al pueblo cambiar totalmente en la experiencia que nosotros vivimos, y también lo he visto en algunos estados y algunos municipios de Venezuela. Hay cuestión de grado, pero en general el país está mucho más contento con sus dirigentes regionales y sus dirigentes locales que lo que está con los dirigentes nacionales de nuestro país. Bueno, fíjate, lo que salvó la democracia en el año 92 fue el respaldo que el pueblo le dio a sus dirigentes regionales, a los gobernadores, a los alcaldes. Eso fue lo que drenó todo aquel fervor y todo aquel ambiente de explosión que había después del 4 de febrero. O sea, la impopularidad del gobierno había llegado a límites ya intolerables para la sociedad. Sin embargo, la gente prefirió la democracia porque vio el camino que abrían la descentralización a través de los gobernadores, los alcaldes, de las autoridades elegidas directamente. Pero fíjate cómo en aquel año 92 y 93 vemos cómo los dinosaurios se asustaron y empezaron a abrir parcelas a todo el mundo. Fueron más democráticos que nunca, más que nunca en los últimos 40 años. Pero en cuanto se les pasó el susto, también se empezaron a cerrar todos esos esfuerzos. Yo creo que yo fui uno de los primeros que habló de dinosaurios. Yo hablaba de que el país está dominado por dinosaurios en extinción. Sí. Pero es que esa aclaratoria final ayuda mucho,
porque nos abre la puerta a que pueda venir un nuevo tiempo. Aunque esté en extinción, cada coletazo de un dinosaurio, eso tú sabes lo que puede destruir, ¿no? Es fuerte. Mira, yo he visto una reciente encuesta en la cual se mide a través de un método ingenioso la credibilidad relativa de dirigentes nacionales de mucha proyección y dirigentes regionales y municipales. Y solamente 3 personas superan al promedio de los gobernadores y al promedio de los alcaldes. Los demás están muy atrás. Y una de esas tres personas es el general Marcos Pérez Jiménez. ¿Sí? Sí. De modo que hay mucho más fuerza en la descentralización de lo que suponen quienes la critican. Ahora se señala también con frecuencia de que los vicios del centralismo se están pasando a las regiones. Lo curioso es que quienes dicen eso son centralistas y son los responsables de un fenómeno pernicioso que está ocurriendo en las regiones, y es verdad. Ese partidismo enfermizo, clientelar, abusador, que se cree con derecho de pagarle a un miembro del partido por no hacer nada a costo de lo que pueda significar eso para el resto de la sociedad, ha penetrado, sobre todo en el caso de Acción Democrática, a tal punto de que hay gobernadores que no tienen el derecho ni siquiera de nombrar a su tren ejecutivo. Hay estados donde ya tienen exceso de personal en educación, exceso de personal en salud, por ejemplo, y los obligan a meter más y más y más personal, y la consecuencia es que no tienen dinero con que hacerle frente a los compromisos reales. Estados como el Táchira, estados como Trujillo, están viviendo situaciones bien complicadas porque hay una voracidad clientelar que anula prácticamente las posibilidades del presupuesto, y al mismo tiempo el gobierno... Ahora, eso no será mucho culpa del gobernador, porque fíjate, yo he visto casos de gobernadores vinculados a Acción Democrática que llevan sus estados muy bien. O sea, en Monagas nadie dice eso. El caso de Guillermo Cal, quizás por su proximidad con Alfaro, pero en general, quizás de Montilla, en Apure. Okay. Y cuando tú estuviste vinculado a COPEI como gobernador, nadie decía que COPEI te decía y te imponía y te... Mira, yo he tenido la suerte, y en esto sí quiero ser muy claro, con COPEI y además con el MAS y con otras organizaciones que me apoyaron, pero especialmente con COPEI. A mí no me impusieron nunca una condición. Entonces, la culpa no será de los gobernadores que se dejan imponer más que de los partidos, porque... ¿Por qué a Guillermo Cal no se lo hicieron en Monagas? ¿Por qué a Enrique Salas Romer no se lo hicieron en Carabobo? Tenía más fuerza política, más cercanía con el pueblo, y no le podían improbar su cuenta. Pero un gobernador a quien lo puedan destituir, porque le tienen una mayoría armada en la Asamblea Legislativa, y esa espada de Damocles que supone esa disposición constitucional que fue transitoria, pero que la han querido mantener allí precisamente para subyugar y subordinar a los gobernadores, tiene que sopesar su supervivencia frente a las concesiones a las cuales es sometido por presiones partidistas. Yo pienso, Marcel, que el secreto para poder gobernar en esta época es estar muy cercano al pueblo. Tú mencionabas que yo he tenido la suerte, ¿no?, que se le atribuyo a mi jefe de campaña que está allá arriba, el hecho de que no he tenido desgaste de poder y aún me mantengo muy, muy alto en la región, como lo está mi hijo Enrique Fernando, a que nos hemos mantenido muy cerca del pueblo, del sentir popular, pero no en nuestras expresiones, sino en nuestra vivencia. Por ejemplo, yo nunca dejé de visitar los barrios y los mercados populares para conocer directamente la gente. Fíjate, Carabobo es un caso interesante. Tradicionalmente, Carabobo fue de los estados más revoltosos del país. Y Majadeco. Y Majadeco también. Yo gané con casi el 75% de los votos. De allí la significación de lo que está ocurriendo en ese estado y que puede ocurrir mañana en Venezuela si sabemos actuar con sentido de grandeza y nos mantenemos apegados a ese pueblo que, como tú y yo coincidimos, está más adelante. Ahora, ¿por qué uno va a Carabobo? Y no es el único estado, afortunadamente, pero sí es en el que tal vez se nota más. Y uno encuentra en la gente un gran orgullo
de lo que está pasando allí, un gran conocimiento de lo que se está haciendo en el país. O sea, cómo se operó ese fenómeno de integración o de vinculación de los gobernantes con la gente. Bueno, tú tienes razón, Carabobo no es el único estado, hay afortunadamente. Afortunadamente, pero sí diría yo, por lo menos de los que yo he visto, es en el que más se nota. Es el más dinámico en el sentido de que se lograron dos cosas a la vez. Una, elevar la autoestima y el sentido de pertenencia del carabobeño, cosa nada fácil porque el 52% de los carabobeños no nacieron en Carabobo. Pero como Carabobo tiene un sentido nacional por su importancia, su significación histórica, se pudo elevar la autoestima y el sentido de responsabilidad que los carabobeños tenemos para con el país, al tiempo que el embellecimiento de las ciudades, la creación de parques, la proyección de la cultura y del deporte y de tantas cosas, llevó a la gente a sentirse orgullosa de su lar nativo, de su sitio, el sitio donde su familia se estaba desarrollando, ¿sí? Ahora, el otro aspecto fue la integración de lo que hemos llamado la sociedad civil organizada, pero no una integración formal, no decirle a la Cámara de Comercio que nombre uno, a la Fedecámara que nombre otro, o a la industria que nombre un tercero, o que la cultura, sino que de una manera natural, tomando en cuenta la trayectoria moral, la capacidad gerencial, el espíritu de servicio de personalidades pertenecientes a distintos sectores, la universidad, los gremios, las asociaciones, se fueron integrando directivas en las cuales todos participan de una manera equilibrada, de manera que nadie pueda jalar la sardina en su favor, o sea, que no haya un aprovechamiento de la cosa pública en beneficio de ningún sector. Y por otra parte, pasamos de 200 asociaciones de vecinos, la mayoría de ellas partidizadas, a 1.384 asociaciones de vecinos que tienen su casa del vecino, donde pueden incluso protestar contra el gobierno regional, y que son electas por voluntad popular y nos ayudan a gobernar, cuidando un poco de la seguridad, cuidando de sus servicios de agua, cuidando hasta donde es posible de las medicaturas y ambulatorios que están en su región. De manera que hay una integración capilar de abajo hacia arriba con el gobierno y una integración horizontal con las instituciones que conforman la sociedad civil. Y ahora no es como el cuento del burrito, ¿no?, de que cada uno, el gobierno va por un lado, la universidad por otra, la industria por otra, sino que todos estamos caminando en una misma dirección. ¿Y qué los une? Los une lo que llamamos originalmente el proyecto Carabobo, la necesidad que teníamos de aportar desde Carabobo a construir un gran país, la posibilidad que veíamos en nosotros de cambiar un estado que era sucio, sectario, donde la gente era atropellada, por un estado donde reinara la amplitud y el respeto al ciudadano. Mira, la fuerza transformadora reside en la idea que impulsa la acción, no en la acción misma. Esa idea del respeto al ciudadano, convertida en baños limpios en las instalaciones deportivas, en aceras anchas para que las ciudades no sean para carros, sino para ciudadanos, en la dignificación del joven atleta para que pueda ir a competir como compite cualquier deportista internacional, en el rescate de los niños de la calle, dándole dignidad a esos muchachitos que nunca han tenido amor para que ahora se vean rodeados de afecto. En el manejo de nuestros hospitales, donde no se permite que nadie salga sin una revisión de su vehículo para asegurarse de que nadie, no importa cuál sea su jerarquía, se lleve algo que pertenece al pueblo, y donde se ha establecido disciplina para que la salud vaya por encima de cualquier otra consideración. Esa esencia de respeto al ciudadano, Marcel, creo que ha sido la idea fuerza, que ha movido toda la acción, que nos ha unido en una mística común y que permite que Carabobo genere esta onda expansiva que hoy se refleja en la aspiración de más de 1 millón de venezolanos que verían bien que yo fuera el próximo presidente. Este es el primer programa de televisión que yo hago en 6 meses, Marcel, en televisora nacional. Sí. Y yo he estado manteniendo un bajísimo perfil y sin embargo la tendencia ha sido ascendente.
de modo que es algo sólido, es algo firme, algo que no está basado en ninguna fantasía ni en ninguna publicidad. Ahora, tu fuerza en Carabobo está muy relacionada con tu lucha contra Acción Democrática allá. No, contra los Cheli. Contra los Cheli. Muchos adecuados. Bueno, pero los Cheli eran Acción Democrática bueno, ya, ¿no? Era uno de los tantos clanes que se han apoderado de los partidos. Mira, los partidos fueron inicialmente nacionales con sede en Caracas, después fueron caraqueños y después se ausentaron de la vida política nacional. La vida política nacional discurre al margen de los cogollos partidistas, o en gran parte discurre como hay una especie de diálogo de sordos. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo, por ejemplo, se dice el enemigo fundamental de COPEI es Acción Democrática y ¡pum!, atacar al presidente Caldera. Media hora atacando al gobierno del presidente Caldera. Bueno, pues si Caldera no es que va a desaparecer pronto porque el astrólogo hizo un vaticinio, no es que si tiene el sol de espalda. Entonces, ¿por qué vamos a atacar a Caldera cuando el enemigo es Acción Democrática? Y del otro lado vemos aberraciones igualmente inconsistentes que nos llevan a pensar que hay un divorcio real, y yo vaticino, porque sé que hay mucha gente inteligente allí y gente con solvencia moral, que es que no se comprende cabalmente el proceso que estamos viviendo, que quedó atrás el concepto, la idea de los partidos de masa, que ya las naciones no responden a un mandato que viene desde el vértice. Mira, un ejemplo último para que se entienda que esto es mundial. El presidente George Bush tenía todos los anclajes del poder. Después de la operación Tormenta del Desierto tenía el 70% de la votación popular de su país, y un año después perdió frente a el gobernador de uno de los estados más pequeñitos y más desconocidos de los Estados Unidos, que le decía: presidente, usted sabrá todo lo que sabe, usted es una persona muy preparada, pero ¿cuánto vale un kilo de tomate? ¿Cuánto vale un kilo de lechuga? ¿Desde cuándo no va al mercado? Porque la gente quiere respuestas que tengan que ver con su realidad cotidiana. Entonces, ese mismo divorcio que existe entre el político profesional en Washington y el pueblo, que comenzó a existir un poco tras el tedio que produjo el mandato de Major en Inglaterra con el surgimiento de Blair, está ocurriendo también en Venezuela, y no es malo, porque esto a lo mejor perjudica a 3 o 4 personas, pero en el fondo lo que le va a dar a esa Venezuela una gran posibilidad de oxigenarse y de comenzar con fuerza y de apuntar hacia un porvenir mucho más hermoso, que yo estoy seguro que vamos a lograr. O sea que tú aspiras a que parte de tu apoyo venga de gente tradicionalmente identificada con Acción Democrática. Mira, estoy seguro de que sí. Ahora, fundamentalmente vendrán del mundo social cristiano, de la gente del MAS, de la gente con la cual yo he estado vinculado. Pero es que, Marcelo, hay dos elementos. Hay personas que están molestos con Acción Democrática. Puede haber personas que estén molestos con COPEI y con las otras organizaciones. Pero ellos, unos y otros, ya no se consideran miembros o integrantes de esa organización, o en todo caso no se consideran obligados por la decisión de ese partido, a menos que la decisión surja de un mandato popular. O sea, si ellos se sienten identificados con esa persona, volverán a querer su partido. Pero si no se sienten identificados con la persona, se irán separando. Y eso apunta a algo sumamente grave, o peligroso, mejor dicho. Y es que, siendo que la idea y la persona cada día es más y más importante, cosa que reconoció COPEI en su decisión en la colonia de Tovar, y los partidos cobran cada vez un menor perfil y se ven obligados a asumir el rol de administradores de una realidad política y no controladores de la misma, un fraude electoral tendría consecuencias terribles, porque sería... Ha habido miles de fraudes electorales. Pero cada día será más grave, porque sería un fraude de unos partidos tras bastidores, sería visto así, frente a una voluntad nacional que se vuelca en favor de una determinada candidatura, queriendo, como hacen los ríos cuando buscan el mar, aun cuando se salen de sus cauces, que quieren encarnar en una persona ese consenso que por la vía institucional se le ha escapado. Bueno, muchas gracias, Enrique, mucha suerte
Ya nos mantendremos en contacto, ya que evidentemente hay en la gente un gran interés en ver cuáles son las candidaturas que se van perfilando, y la tuya es una de las que luce con más probabilidades. Yo creo que la burra llegaron al nado, como dicen. Bueno, muchas gracias, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a esta misma hora. Entonces.